Decidí grabar lo siguiente para dar testimonio, para dar a conocer algunas experiencias que he vivido y que implican nuestra dimensión espiritual. Mi intención final, por amor, para nuestro bien, es que esto le pueda servir a alguna persona en su camino de fe. Me parece lógico que al ser experiencias individuales, no necesariamente causen el mismo efecto en quien las escucha que en quien las vivió. Aún así, desearía que le pueda servir a aquellas personas, por ejemplo, que tienen dudas o que sienten frío o hambre espiritual. Ojalá alguien pueda encontrar alguna resonancia que le motive a buscar el bien, que le ayude tarde o temprano a sanar aquellas enfermedades que son más del alma que del cuerpo. Quise comenzar con esta experiencia porque es muy especial para mí. Desde que me pasó y aún actualmente, me ayuda a darle rumbo a mi vida. Incluso fue crucial para dedicarme a lo que actualmente me dedico. Actualmente soy psicólogo clínico. Esto que les voy a contar me pasó en el año 2010. En ese entonces yo estaba estudiando arquitectura y me faltaba un semestre para terminar la carrera. Yo soy católico y también estaba interesado, pero con dudas, en ser sacerdote. El seminario diocesano, acá en Guadalajara, realiza algo que se llama preseminarios. Esto es para personas interesadas en ser sacerdotes. Consisten en vivir una semana dentro del seminario, y entonces asistí a uno ese año. Eso fue en junio o julio, y creo que fue de lunes a domingo, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo bien es que un jueves, estando en ese preseminario, fuimos al Parque Metropolitano para hacer competencias entre los aspirantes, cosa que fue muy divertida y también muy cansada físicamente. Yo ese día terminé exhausto. Ya en la noche de ese jueves, nos llevaron al auditorio del seminario para hacer una oración que se llama Lectio Divina, o en castellano, lectura divina. Nos sentaron a todos ocupando un lugar sí y un lugar no, de tal forma que yo no tenía ningún compañero inmediatamente ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni adelante, ni atrás. Algo así como la sana distancia de la cuarentena, pero esto en el año 2010. Recuerdo que hay varios modos para realizar esa oración. Nosotros realizamos un modo que en el cuarto paso implica una actitud receptiva. Literalmente dice, deja que el Señor te hable. Y en el quinto paso pide que consideres cómo vas a aplicar eso en tu propia vida. Estando pues en ese cuarto paso de la oración, con los ojos cerrados, sí con sueño, pero no dormido ni soñando, escuché una frase que tenía sentido con lo que acabábamos de leer. Primero, habíamos leído Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, que hace mención de cuando Jesús elige a sus discípulos. La frase que me llamó la atención, que sí venía escrita en la Biblia, fue a los que Él quiso. Y lo que yo escuché internamente, que no venía escrito en la Biblia, fue todos somos diferentes. Segundo, lo que yo escuché no lo escuché externamente o con las orejas, sino que fue internamente, como si fuera un pensamiento. Y ahí estuvo lo impactante para mí. Cuando yo escuché internamente todos somos diferentes, yo me sorprendí y abrí los ojos como arco reflejo para ver si algún compañero acaso estaba a un lado de mí diciéndome algo, pero no. Los otros compañeros igual estaban con los ojos cerrados, en silencio y respetando la distancia. Esa experiencia me causó mucha alegría porque yo dije, caramba, pues esto sí que funciona. Desde antes de entrar a ese preseminario, yo iba predispuesto a no entrar al seminario, al menos en ese ciclo que iniciaba en 2010, porque como ya mencioné, me faltaba un semestre para terminar la carrera de arquitectura. Pero además, al terminar ese preseminario, yo dentro de mí decía, así con esas palabrotas, chin, azú, esto no es para mí. Lo decía específicamente por el ajetreo de los horarios y las actividades. Había entonces resuelto mi duda. Había aclarado que no quería entrar al seminario. La semana siguiente a ese preseminario, ya estando en mi casa, volví a realizar la misma oración. Esa vez leí Carta a los Romanos, el capítulo 14 completo, y la frase que me llamó la atención estaba en el versículo 15. Decía, no vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. Y estando en el cuarto paso de la oración, sentado con los ojos cerrados, volví a escuchar algo internamente. Lo que escuché fue, haz de mí el alimento para todos. Esto lo digo en más de una de las experiencias que he tenido. Solo yo, que soy yo, sé que no estaba ni dormido, ni soñando, ni siquiera queriendo pensar. Cuando escuché esa frase, de nuevo me volví a impactar. Abrí mis ojos y también me sentí alegre por comprobar una vez más que sí que funciona esa oración.
y volví a cerrar los ojos. En esa ocasión, al llegar al paso 5, que implicaba ver cómo aplicaría eso en mi vida, mi mundo se puso de cabeza, porque yo ya había decidido no entrar al seminario y de la frase «haz de mí el alimento para todos», yo había concluido que Jesús quería que fuera sacerdote y que diera la comunión. Para quienes no sean católicos, los católicos creemos que Jesús está verdaderamente en cuerpo y alma en la Eucaristía, y que la Eucaristía es entonces alimento de vida eterna. «Haz de mí» sería Jesús dándome una instrucción. El alimento haría referencia a la Eucaristía, y, para todos, en ese momento no le di mayor sentido. Nótese que para mí mismo no está en duda que fue real, que lo dijo Dios y que fue para mi bien. Esto lo creo así por la complejidad de la frase, por la coherencia y porque yo no estaba ni queriendo pensar, digamos fue involuntario, e incluso por las consecuencias en mi vida. El que yo lo crea así, pienso que es lógico, considerando que fui yo quien lo vivió y quien lo sigue experimentando. Entonces, no pretendo que alguien acaso crea simplemente por lo que me pasó a mí, pero sí deseo que puedas encontrar alguna resonancia. Por ejemplo, ¿a poco Dios sí habla? ¿A poco esa oración sirve? ¿A poco los católicos creemos eso? Y es que me gustaría anticiparte que, efectivamente, Dios habla y si preguntas, Dios responde. Y a cada quien en la manera en que mejor puede entender, a cada quien en la manera en que más bien le puede causar. Pero también hay que estar atentos a las respuestas, no sea que no quieras escuchar, ver o entender la respuesta. Decía entonces que mi mundo se puso de cabeza. Conforme avanzaron los meses, terminé arquitectura y decidí aspirar a entrar al seminario, para no ser acaso desobediente de aquello que había escuchado e interpretado. En agosto de 2011 entré al seminario y estuve allí 3 meses, 3 suficientes y padrísimos meses. Imagínense cotorrear con casi 100 compañeros de generación, clases de filosofía, griego, latín, canto, entre otras, convivencia, eventos especiales, deporte, espiritualidad. Vivir en el seminario, vivir coherentemente en el seminario, implica un desarrollo integral. Al final no continué en el seminario, pero estando dentro del seminario, un seminarista de un grado mayor nos dijo en una plática que había varias formas de hacer de Jesús el alimento, o algo parecido, pero que me hizo recordar la frase que había escuchado. Y conocí entonces que había más formas, y dije, de aquí soy, casi empecé a hacer mis maletas. Era lo suficiente para dejar de considerar que estaría siendo desobediente, y para que libre y voluntariamente siguiera en la búsqueda de qué y cómo hacer para cumplir eso que había escuchado. Esto de la libertad y la voluntad es algo esencial para el desarrollo del ser humano. En cualquier camino humano, sea religioso, profesional, amor, etc., Dios no va a obligar a nadie. Dios respeta nuestra libertad y voluntad. Esto lo digo porque en algún momento yo quería que Dios me dijera qué hacer, cómo hacer y dónde y cuándo si se podía. Y entiendo que si Dios actuara así, en cierta medida no seríamos libres y luego entonces nuestra voluntad se vería comprometida. Extrapolando esta idea, ¿de qué le serviría a una persona obligar a otra persona a que la ame si al obligarla no le hace bien ni a quien la obliga, ni mucho menos a quien es obligado? Así que fui recorriendo, probando varias cosas para ir afinando qué y cómo hacer. De lo que iba probando y que me iba gustando, me acercaba a otras cosas. Después de arquitectura fue el seminario. Después probé un ciclo en un diplomado de filosofía y teología. Estando ahí me enteré que había otro instituto que ofrecía capacitación en catequesis. Yo quería algo que pudiera aterrizar de manera más práctica para ayudar a las personas. Probé un ciclo en catequesis. Estando ahí, una amiga me invitó a un diplomado de proyecto de vida, gratuito y muy bueno, por cierto. Y como proyecto de vida, concluí a hacer trámites para estudiar psicología. En ese diplomado de proyecto de vida, una compañera me prestó unas guías de estudio para el examen de admisión, que yo creo que sin ellas no hubiera podido alcanzar el puntaje necesario. Digo esta suerte de corolario porque yo lo viví como un ir buscando yo, pero también encontrar apoyo externo, no solamente por mi propia decisión. Me gusta pensar, pues, que fue un apoyo de Dios y también de las personas que iba conociendo. Mi interpretación actual de esa segunda frase que escuché internamente es: haz de mí sería Jesús dándome una instrucción.
El alimento haría referencia a nutrir o hacer crecer, y eso implica el bien y entonces el amor. Y, para todos, haría referencia a algo inclusivo. Por ejemplo, considerar incluso a las personas que no son creyentes. Al día de hoy aún sigo aclarando mi rumbo. Por ejemplo, me interesa acompañar a personas con enfermedades crónicas y en duelo por fallecimiento. A los creyentes nos puede pasar que queramos amar sin saber qué es amar, que queramos ser amados sin saber distinguir lo que es amor, que busquemos el bien propio o el de alguien más sin saber qué es el bien, que no sepamos distinguir lo benéfico y lo perjudicial. A quienes no sean creyentes les puede pasar lo mismo. Quisiera dejar el siguiente pensamiento como algo que sintetiza mucho y que posteriormente me gustaría ir desenvolviendo. El camino de la vida es el amar. El camino del amar es el bien. El camino del bien es la verdad. El camino de la verdad es perenne y claro. Que la verdad sea clara es justo. Que el bien implique lo verdadero es orientador. Que el amar implique el bien es esencial. Que la vida implique el amar es edificante.